En el año 2015, el escritor peruano Adán Calatayud presentó su primer libro, una serie de relatos reunidos bajo el título de Crónicas del Desencuentro, y que fue publicado por Paracaídas Editores. Pero el año pasado, en el 2021, sorprendió gratísimamente con el estupendo libro Este frágil tiempo presente, publicado por Narrar, y que reúne tres estupendos relatos. Tres relatos que nos proponen una reflexión y que son una suerte de indagación hacia la memoria, hacia aquellos años de el llamado conflicto armado interno. Y justamente sobre este interesantísimo libro conversé con Adán hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrarla en su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, y también a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Adán Calatayud aquí en Letra Capital. Hola Adán, ¿cómo estás? Es un placer como siempre conversar contigo y además agradecerte por tu tiempo para permitirnos esta charla sobre tu segundo libro, Este frágil tiempo presente, que ha sido publicado por Narrar no hace mucho y que contiene tres historias. ¿Cómo estás, Adán? Bien, Carlos, gracias por la entrevista y encantado de poder hablar del libro, ¿no? Que ha sido un proceso largo, enriquecedor y hasta ahora, en el poco tiempo de diciembre aquí, me ha dado muchas alegrías, un poco la recepción que ha tenido en algunas personas, ¿no? Bueno, quisiera empezar un poco digamos, tengo muchas inquietudes que me ha despertado la lectura del libro, de estas tres historias. Eh, y para empezar quisiera hablar justamente de el hecho de que las tres historias de alguna manera logran una unidad en el libro, digamos, ¿no? Si bien las historias son independientes, cada una de ellas, pero sí hay como una atmósfera común, digamos que forman parte de un universo más, digamos, cohesionado, por decirlo de alguna manera, y que giran en torno, por ejemplo, a la memoria, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante uno de los epígrafes, que justamente ahora que mencionamos antes de la entrevista, hablamos un poco de cine, eh, este, esta, esta, esta cita de Wong Kar-wai, ¿no? En la que dice algo así como que el pasado es algo que podemos ver, pero no tocar, y todo lo que recuerdo es vago y borroso. Y entonces, esa cuestión de la memoria me parece que está presente en esas tres historias, ¿no? De manera distinta quizás, pero está ahí presente, además de otros temas que ya hablaremos más adelante, que tienen que ver justamente con las consecuencias, en fin, de otras cosas que más quisiera abordar. Pero quisiera empezar que me contaras un poco cómo fue el proceso de escritura del libro, eh, más o menos digamos, lo dices, hay un texto, para quienes no han leído el libro, y yo se los recomiendo que lo busquen y lo lean, hay un texto, hay un prólogo que tú haces, que se llama Punto Ciego, donde das algunas luces. Eh, y claro, luego quizás te pregunto cosas sobre el prólogo, pero ¿cómo fue el proceso? Es decir, ¿tú tenías ya la idea de escribir un libro que planteaba esa temática, por lo que más o menos entiendo en el prólogo, eh, y fueron apareciendo las historias, y al tener, digamos, la mirada, el norte, ya fue mucho más fácil que las historias de alguna manera tengan pues ese hilo conductor, por más que sean independientes, o cómo fue que descubriste el proceso. Ya mira, como muchos, yo empecé a leer los libros que dejó el gobierno de Velasco. En esa época, porque veo la fecha de los libros, pues, ¿no? El año de publicación y eso, en la escuela se enseñaba mucha narrativa peruana y mucha narrativa del 50. Entonces yo he encontrado en las casas de mis tíos, mis abuelos, los textos escolares de mis tías, de mis primos mayores, y yo he empezado a leer estos cuentos, ¿no? Descansé, Congan, Ribeiro, y más autores que más un poco caletas. Entonces, me interesó mucho
esta literatura que ya era vanguardista ya, y donde estaba presente la ciudad, y poco a poco se me hacía bacán o se me hacía interesante que con el tiempo pudiera aparecer una narrativa así urbana que hablara del espacio donde yo crecí, ¿no? Entonces fui creciendo y cada vez me ha gustado más la literatura realista, la novela realista y luego la novela total, que es una de las cosas que me fascinan dentro de la narrativa, pero y rastreaba intentos, ¿no? Por retratar la ciudad, bueno, los libros de Vargas Llosa, Ribeiro, y luego incluso Benavides, estuve hojeando bastante, ¿no? Las apuestas de Benavides en ese intento de hablar un poco de Lima, pero luego no había más, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir tenía intención de hablar de esto, pero simplemente por formación, por experiencia personal, por pericia, por oficio, no pude. Y el primer libro que escribo es un tema más de una suerte de historias de aprendices de artistas fracasados, motivado bastante por la época de la universidad, ¿no? Son relaciones truncas y siempre son personas que quieren hacer cosas, ¿no? Gente que quiere hacer cine, fotógrafo, gente que quiere escribir. Más o menos de eso va el primer libro. Pero había crecido con historias relacionadas al conflicto, relacionadas a los 80s, 90s, todo el tema de la droga en Tocache, ¿no? Había historias en el barrio, en mi casa, que estaban por allí. Y luego, en la universidad, cuando salió el informe de la Comisión de la Verdad, lo leímos como curiosidad personal y como parte, pues, ¿no? De un curso de opinión pública, creo. Y surgió la idea de hacer un documental. Entonces nos reunimos un grupo y estuvimos trabajando, investigando. Al final el documental no se llegó a hacer, pero yo sí por mi cuenta seguí leyendo, ¿no? Desde el 2016 hasta ahora sigo investigando, tengo una pequeña biblioteca sobre el tema. Y en ese camino, a fines de 2016, eh, vuelvo a escribir, empiezo a escribir otra vez y poco a poco el tema va apareciendo, ¿no? Y una vez que empiezo a sentir el tema y que me siento con un dominio mínimo para poder abordarlo, ya empiezo a plantear un proyecto más ambicioso, que es abordar el conflicto, pero lo voy situando en un espacio que me es cercano, ¿no? Al menos la mitad del libro que inicialmente quise escribir quería que se ambiente en Lima Norte, porque me interesaba, yo crecí en un colegio violento, y luego en mi barrio, en la zona, hubo el fenómeno de las pandillas. Entonces, yo siempre he tenido la impresión de que de repente Sendero no marchaba por las calles de aquí, pero era una época violenta. Había los inicios de los 90 había sido muy violento por acá. Y luego había quedado un rezago que se había visto en las pandillas, en los ladrones, esta rutina macabra o este derrotero macabro de que había gente que empezaba de pandillero, luego iba de carterista y terminaba de apretón y luego de plantado, ¿no? Es como una carrera en el crimen, ¿no? Entonces, yo tenía esa idea, entonces empecé pues a darle vueltas al tema de abordar el conflicto interno desde este espacio que es el norte de la ciudad y, y fue apareciendo también la historia personal, ¿no? El colegio, algunas cosas eh, que hice como adolescente, que vi como adolescente. Y luego cuando me daba cuenta de que estaba muy presente esto en lo personal, el último esfuerzo, la última estrategia fue agarrar y tirar la historia 6 años más atrás, es decir, 6 a 8 años más atrás, es decir, los personajes no son mis contemporáneos, es gente que me lleva un poco más. Entonces había que llenar esa distancia con investigación, ¿no? Y eso ayudó bastante a separarlo, a que tome distancia con relación a mí, ¿no? Porque me parece eso fundamental. Porque curiosamente en el primer libro, los textos, antes de aparecer en el libro, muchos de ellos aparecían en un blog y amigos cercanos de literatura, de arte, de San Marcos, decían, oye, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasa? Estas historias son medias tristes, ¿qué te está pasando, no?
siempre lo han vinculado con lo que he escrito antes conmigo. Entonces, por allí, y como para concluir, porque creo que he dicho mucho, al final el libro encierra dos o tres intenciones, ¿no? Primero, abordar el conflicto desde este espacio, eh, abordar el conflicto y el postconflicto con una mirada más fresca, y crear personajes que no caigan pues en una dicotomía de policía o militar violador de derechos humanos y senderista o gente de izquierda terrorista, ¿no? O sea, dejar de lado miradas simplificadoras, ¿no? Y a veces simplificar no está tan mal, porque a veces la gente entiende, pero en la prensa, en los medios o aquí se simplifica demasiado. Es como que ya le quitas cualquier cualidad o cualquier elemento que cualifique de persona a gente de izquierda o a los senderistas. Más o menos por ahí va las intenciones del libro. Claro, y que además esa mirada pues en literatura y en realidad en cualquier manifestación artística pues es bastante pobre y limitada, ¿no? Hacer personajes que sean maniqueos, buenos, buenos y malos, malos, cuando en realidad el ser humano es una mezcla de ambas corrientes, digamos, ¿no? Y ya habla un poco hablando ya del libro, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que justamente está ligado a lo que tú dices, ¿no? Es que se puede entender, o por lo menos desde mi lectura, que es que nos habla un poco sobre las consecuencias de que el conflicto armado interno, ¿no? Trae a las familias, ¿no? No solamente a aquellas personas que están involucradas directamente en una militancia, ¿no? Sino también a quienes los rodean, ¿no? Eh, Familias quebradas, gente que recuerda o que necesita recordar para descubrir algo. Eso está también muy presente en las tres historias. Sobre todo en las dos primeras, diría yo, ¿no? Sí, mira, el tema de esto es también una suerte de estrategia, ¿no? Porque todo el tiempo se ha intentado acercar, pues, a qué hay en la cabeza de los senderistas, y se puede entender que de la gente que opta por la lucha armada, pero hay un paso, pues, que cruzan, ¿no? Que es ensañarse contra la población en los pueblos que supuestamente van a ser los beneficiarios de la revolución, ¿no? Hay un límite que se cruza, ¿no? Y una vez que se cruza, todo degenera. Hay un desconocimiento del mundo andino, que al irrumpir o al aparecer las demás contradicciones de la supuesta revolución, tratan de castigar, ¿no? O sea, genera un revuelo, genera un desacomodo. Como dicen los sociólogos historiadores, ya venía, la reforma agraria de Velasco ya había hecho un desacomodo, pero había servido para contener el estallido de la violencia. Pero lo que hace Sendero es hacer un desacomodo más grande y se desata pues una violencia terrible, ¿no? Y entonces, preguntándome ese tipo de cosas, de cómo pasas de querer hacer una revolución justa, hacer un cambio social, pasas a, este, a generar tanto dolor, tanta destrucción. Entendí que era muy difícil pues acercarse. Entonces, a la cabeza, a la mente de alguien que está dentro, entonces me acerqué un poco por fuera, ¿no? Por amigos, las relaciones, o sea, yo sé que en el fondo son personas, alguna vez disfrutaron de música, de algún libro, de películas, dibujos animados, no sé, no aparecieron por generación espontánea, tienen una madre, un hermano, entonces llevé un poco por ahí las historias, ¿no? Y, y creo que eso me permitió no sonar panfletario, no hacer copy-paste de documentos senderistas, de bibliografía o información que está por ahí, ¿no? Me permitió
jugar con las formas, jugar con el lenguaje, introducir narradores, introducir voces, ¿no? Yo creo que fue como una estrategia que al final funcionó, ¿no? Y pero todo en base a una documentación sólida, ¿no? Que hice por años, ¿no? Con libros, películas, revistas, conversaciones, con gente cercana, no solo a Sendero, a Mogadef, también con sociólogos, antropólogos, ¿no? Y entonces, al tener un piso sobre el cual trabajar, yo creo que la estrategia funcionó, ¿no? Pero fue más por ahí, por ese lado. Ujú. Claro. Ahora que mencionaba yo el tema de la memoria, que obviamente está muy presente en el libro, porque, por ejemplo, en el primer relato, Leonor y los dinosaurios, que es un buen título que se entiende al final sobre todo, ¿no? Puede ser como Leonor y los desaparecidos también. Pensaba en la memoria en el sentido de que, claro, es esta chica Leonor, o Leo, como la llama el narrador, que regresa de Japón para tratar de entender lo que le ha pasado a su hermano, básicamente, ¿no? Espero no quiero espolear mucho, pero su hermano fue militante de Sendero y bueno, ha desaparecido y ella quiere entender un poco qué ha pasado. Entonces hay una pesquisa, ¿no? Digamos, de encontrar en el pasado, ¿no? Esas respuestas, es decir, en la memoria de alguna manera. Y también en el narrador, que me parece muy interesante, ¿no? El narrador también hace una pesquisa en su memoria para traer los recuerdos de Leonor y de su vida con ella en la infancia, y hay un contrapunto muy interesante entre ambas pesquisas, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de ese cuento en particular? Ese fue el último cuento del que escribí para el libro y fue el más difícil. La escritura me habrá tomado cerca de 8 o 9 meses y empezó porque ya instalado en el tema, iba a ser la historia sí, pues de una chica que vuelve y encuentra que todo está igual, que no ha avanzado, que no ha habido mayor cambio, ¿no? En el entorno en el que ella creció. Y este enamorado, esta pareja, este amigo, es pucha, un fracasado más, pues no está taxeando, está sobreviviendo como puede, pero el gran matiz o el gran tema que los caracterizaba y que los vinculaba todavía era el amor por la música, ¿no? Y también igual fue apareciendo el tema de Tocache, ¿no? Pero ya más consciente del trabajo de memoria que estaba haciendo, eh, quise escribir, como te comentaba hace un momento, algo cercano a Space Invaders de Nona Fernández, que había leído y ya con la idea de Nona y los dinosaurios en la cabeza, faltaba pensar la forma, pero traté inicialmente pues es que hay partes intercaladas. Por ejemplo, primero hay como un narrador omnisciente, no hay un bloque con un narrador omnisciente y luego viene un bloque con un recuerdo del narrador personaje, ¿no? Entonces, yo empecé, porque a veces se me da, pues cuando no puedo desarrollar, de escribir, me bloqueo, hago ejercicios como prosas, ¿no? Como prosas libres, como prosas poéticas. Y entonces, un poco para tratar de avanzar y no perder el tiempo, escribí un par de prosas de la voz de este personaje, ¿no? Uno conoció a Leonor, había un bloque de cómo conoció a Leonor, y bueno, ahí está el otro bloque que es el cuarto bloque, que es donde habla de la música de los prisioneros, de su relación con la música de los prisioneros. Pero luego desistí de la forma inicial, porque la historia era muy compleja, muy fuerte, muy densa, entonces tuve que cambiar de forma. Entonces, estos bloques se hicieron un poco más reducidos
Y quité el bloque donde se conocían los personajes y puse una suerte de advertencia, ¿no? Si te das cuenta, el libro habla con la llegada del honor y te da un panorama de a qué viene y cuál es su estado mental, su estado emocional, ¿no? Y cuál es su vínculo con el protagonista. Entonces, Leonor viene a recordar, viene a desordenar recuerdos, pero hay un tema ya que está investigado, que es que hay una dinámica interna en los recuerdos. Cuando recordamos algo, el proceso es que se segrega una sustancia química, ¿no? Que se puede decir que lo archiva, lo sella, ¿no? Y luego accedemos a ese recuerdo, pero cuando accedemos a ese recuerdo lo estamos modificando. Entonces, y así, y mientras más accedemos a ese recuerdo, lo estamos modificando, entonces ya no es el recuerdo original. Por eso es que en el segundo bloque, este personaje habla, ¿no? De que Leonor le ha pedido que recuerde por ella, y entonces él está buscando y se da con que uno de sus primeros recuerdos no es un recuerdo de él, es una historia que ha contado su mamá, y él la ha asumido como un recuerdo. Entonces, es como una advertencia, ¿no? Oh, esta es una historia donde ¿no? Los personajes van a recordar, van a hacer memoria, van a hablar de historias dolorosas, pero no necesariamente pudo ser así. No, es una suerte de marca, leitmotiv o advertencia, ¿no? Entonces, con esta advertencia se fue construyendo lo demás y para darle sostén y para darle un tema de calidez y que se sienta creíble, opté por una larga conversación entre Leonor y los padres de su amigo, ¿no? Donde cotejan versiones y donde los padres le aportan un poco más de información a Leonor de la que ella tiene, ¿no? Porque ella sabe más o menos lo que ha pasado, pero siempre hay detalles que uno quiere saber y bueno, pues, ¿no? Y ya luego de eso es como que cuando ya tenía claras esas cosas, ya la historia se fue contando sola, ¿no? Ahora un problema que hubo es cómo desaparece Marco, eso también me costó bastante. Y nada, un día perseguí a José Carlos Agüero, me dio información de las primeras listas de desaparecidos que se hicieron desde los 80, cómo se había armado el listado de víctimas de CBR, un poco de información de la época me ayudó a pensar y él me dijo, tiene dos opciones, ¿no? Pudo ser el senderista más convencido, más militante y más violento, o pudo ser alguien que simplemente entró o apareció en la lista, ¿no? En el cuaderno de notas de alguien y terminó preso porque todas esas cosas pasaban. Entonces, el margen era amplio. Y entonces estaba ya optando por hacer de Marco un personaje bien determinado, bien metido en el tema, pero igual, ¿no? Pasó esto de que no podía meterme en su cabeza, no podía justificar muchas acciones por mi postura pacifista también. Y entonces hablé con un amigo que me contactó con alguien que había estado a fines de los 90 en Sendero. Porque otra de las preguntas que motivó el libro es que yo no me entiendo, hasta ahora no me explico cómo es que pudo seguir entrando gente a Sendero hasta el 93, incluso el 94, ¿no? Es una cosa que bien loca, ya que entre gente en el 89, 90, 91 me parecía demasiado, pero que siga entrando gente hasta el 84 es algo que todavía no me cuadra, necesito algo más para entender. Entonces hablé con esta persona y me dio información del trabajo que se había hecho en lugares como, coincidentemente, Coyique, el lugar donde he estudiado, en Comas, y opté por la intención final, ¿no? Que es que Marcos se va en una locura de conseguir dinero para armas, ¿no? Y desaparece. Ahora, el tema de la memoria, que está presente también en los otros relatos, también está en los otros dos, pues, ¿no? Está en digamos, en también militante que regresa, retorna, más bien ese militante que retorna a su hogar, a la familia, pero también está un tercero que también tiene que ver mucho con la memoria, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Ya,
El segundo texto hay una intención allí de plantear una pregunta, ¿no? Desde hace años ya hay un tema de medios, ¿no? Ensalzan, ensalzan a mucha gente que toma justicia por las propias manos, ¿no? Vecinos, rondas campesinas. Y esto llega a un punto, ¿no? En que hay corrientes de opinión que piden pues, pena de muerte, ¿no? Y claro, hay delitos terribles, violadores de niños, ¿no? Sobre todo, que son actos abominables, pero yo creo que el debate sobre el tema de la justicia es bien delicado, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, si hay un gran sector al que le gusta, pues, este tema de los justicieros, vamos a ver si, hasta qué punto, ¿no? Puede aceptar un justiciero como el que voy a proponer, ¿no? Entonces, y, y aquí, y en el texto, aparte de esa intención, también estaba, ¿no? El hecho de esta idea que tengo de, lo, de gente que simplemente por prestar su casa, por llevar un bolso, un paquete, termina con condenas gravísimas, ¿no? De 20, 30 años. Como decisiones así en segundos arruinaron vidas, ¿no? Sin contar lo que ya conversábamos, ¿no? Sobre todo en San Marcos, porque cuando investigaba para el documental en San Marcos, había muchas historias de gente que apareció en la libreta de alguien, porque no había teléfonos, pues, ¿no? Entonces, tenías teléfono o por último, te anotaban tu dirección para saber cómo llegar, para saber cómo reunirte. No sé si lo dimensionen bien, pero para dar una referencia, yo no he tenido teléfono fijo hasta el 2002, no, hasta el 2004 creo, y cable por allí, o sea, aquí llegaba, pero no era tan asequible. Yo recuerdo que para yo llegar tarde, yo tenía que llamar a mi tía y mi tía, la pobre, tenía que salir a su casa, caminar unas cuadras y avisar a mi mamá, ¿no? Mi tía tenía una economía mejor que la que había en mi casa, entonces, por suerte, mi tía me adoraba, entonces yo la molestaba, ¿no? Cuando quería quedarme una verbena o algo, no sé. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, este personaje es alguien que entró en los años finales y queriendo hacer algo bien y no termina de empaparse en la mística, pues porque está documentado que esta gente que entró incluso desde el 89 y no tuvo una buena formación, no lo formaron como cuadro, no pasaban ni semanas y ya estaba participando de acciones, de pintas, ¿no? O sea, el Sendero, ¿cómo se dice? Relajó mucho la parte formativa, ¿no? Dicen en las investigaciones se menciona una militarización, ¿no? De un trabajo, de una formación política y militar se pasó solo a una formación militar. Entonces, el personaje va por ahí, es alguien que entró con buenas intenciones, con ganas de hacer cosas, y nada, terminó preso, se comió una condena de 15 años, y como tiene estas ideas todavía de hacer justicia con las propias manos, termina pues convirtiéndose en un justiciero y hace por ahí algunas acciones bastante condenadas, ¿no? Entonces, hay esas intenciones, proponer, ya que les gustan los justicieros, bueno, te propongo ser justiciero, ¿no? Dicen que la literatura es arriesgar, incomodar, entonces, por ahí que quise incomodar con eso. Y la siguiente historia es porque también, pues, cuando aparece el Movadef en el 2008 recorriendo la ciudad universitaria de San Marcos, me dejó bastante asombrado. Eh, Entonces, era una época donde la universidad se politizó porque se estaba peleando contra el bypass de Castañeda. Yo recuerdo que
eso fue en 2008, un año antes, creo, yo acabé en el 2016, yo fui en el 2007 a intercambiar textos con un amigo y uno de los momentos que los sanmarquinos recuerdan como más épicos. Un rochabús acorraló a un grupo de estudiantes, los arrinconó abusivamente porque ya estaban, pues, prácticamente, si era una batalla se podía usar el término rendidos, pero los arrinconó contra un muro y no paraban de bañarlos, como una burla, como un escarnio, ¿no? Ante esos chicos que protestaban. Pero no calcularon que se les iba a acabar el agua. Se ensañaron tanto mojándolos que se les acabó el agua y cuando los estudiantes se dieron cuenta, se fueron encima, destruyeron el Pinochito, el rochabús, y terminaron prendiendo el fuego y la policía terminó arrancada, ¿no? O sea, al final de ese exceso se convirtió en una supuesta derrota. Entonces, desde el 2007 ya con el tema del bypass de Castañeda o el anillo vial, para precisar el término creo, la universidad estaba politizada, había grupos de estudio y en ese contexto, según lo que fui investigando, hubo gente que jaló agua para un molino, pues, ¿no? Y si había tanta gente joven era porque, bueno, pues es el primo de, el hermano de, ¿no? Que crecen con una memoria, ¿no? Sendero ha elaborado su propia memoria histórica, y la repite, y eso ha llegado a esos jóvenes, ¿no? Porque los lazos afectivos también sirven, pues, para transmitir esta memoria, ¿no? Y no es algo que me lo invento yo. El documental de Mikkel Winstrom, que empezaba en los Andes, el proceso de la protagonista es más o menos eso, ¿no? Llega un momento en que ella duda de la versión familiar, ella es sobrina de Augusta Latorre, ¿no? Y ella empieza a desconfiar de la historia que le han contado en casa y quiere conocer más el tema por su lado, ¿no? Entonces, va un poco por ahí y, y también ya como una cosa mía, ¿no? Partió como una historia amorosa entre dos jóvenes que tienen desencuentros por este tema, ¿no? Por la militancia, por las opciones, por apostar por las opciones radicales. Y el personaje, mira, a mí no me da vergüenza decir que escribo imitando, pues, a los autores que me gustan, a Bryce, el Bryce de la Virgen de Martín Romaña, el Zabalita de Conversión en la Catedral, ¿no? Eh, si me dicen tu libro es una copia de un montón de cosas, sí, es una copia de un montón de cosas, pero estoy tratando de que mueva cosas, de que haga pensar, de que genere sensaciones, ¿no? Entonces estaba esta suerte de este personaje que no termina de creer, ¿no? Que para él sería más cómodo creer, militar y seguir, pues, ¿no? Con su novia, con Joan, que ser escéptico ante estas ideas, ¿no? Es una versión modesta, pues, ¿no? De los personajes que me gustan. Y, y con él ya me concedo varias licencias, ¿no? Jugando otra vez con el tema de la memoria, él llega un momento en que dice, ya no quiero recordar, se prohíbe recordar, ¿no? Y es como una, bueno, humildemente, ¿no? Trato de una metáfora con lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Salió el informe de la CBR, el tema se movió, pero luego se apagó. Salió el tema del LUM, otra vez el tema estuvo un poco en la actualidad y tampoco se movió, el tema de las reparaciones no ha avanzado. Entonces, si no se ha trabajado en el tema, si los medios, el ejército sobre todo ha saboteado o ha cuestionado el informe, cuestiona el trabajo del LUM, el Congreso también pone su parte, cómo te preguntas o cómo te respondes, ¿no? Que aparezca como Abadés, que intenten inscribir un partido político, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el personaje va por ahí, ¿no? Él trata de entender, ¿no? Y hay una licencia también que me tomo donde él trata de rastrear el derrotero, pues, de las ideas radicales, ¿no? Justo había leído por esos días Incendiar la Pradera de Renique,
y él hace pues un derrotero de los movimientos desde el discurso en el Politeama, ¿cómo se llama? El autor. Desde González Prada, Sendero, ¿no? Todo ese derrotero. Y él también trata de entender, ¿no? Cómo seguían funcionando las ideas radicales, ¿no? Entonces, y yo creo que allí es donde la intención de ahondar en la memoria, de interrogar la memoria, interrogar el presente, es más claro. Aparte es el primer libro, el primer cuento del libro que escribí, pero creo que mucha gente no lo nota por el tema de la relación amorosa, ¿no? Y también hay una historia de un vecino que es ludópata, que termina enredado con los dos personajes, y creo que ayuda un poco a que de repente si la trama se puso barroca o se puso recargada, se puede entender a través por decirlo, ¿no? De las tragedias personales de cada quien, ¿no? Permite hacer un equilibrio entre lo sentimental, lo político, ¿no? Y el derrotero personal, ¿no? Algo así fue el intento. Claro, porque de alguna manera cuando yo te mencionaba que, digamos, según mi lectura, pues tenía que ver con las consecuencias, ¿no? Que trae el conflicto armado interno, pues también está ahí ligado el tema sentimental, ¿no? Digamos, en ese cuento, pero también en realidad está en el primero, ¿no? Con esta relación media ambigua, ¿no? Entre el narrador y Leo, ¿no? Y que obviamente, pues, bueno, no obviamente porque no quiero spoilear el final, pero que es compleja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por más que el narrador quisiera otra cosa, ¿no? Claro. Pero que también es producto del contexto, producto de todo lo que de todo lo que han vivido ellos y sus familias, en fin, y el país entero, ¿no? Sí, en realidad también hay una cosa que se me está escapando y que es muy importante, es que como para dar pie a lo del prólogo, es que a pesar de todo lo que pasaba, pues, o de estas situaciones, estos contextos terribles, la gente se sigue enamorando, sigue viviendo, sigue jugando fútbol, sigue haciendo amigos, sigue escuchando música. Es como que a veces me dicen que soy pesimista, pero yo creo que no, que la vida fluye casi siempre, a pesar de estos contextos terribles, ¿no? A veces aparece en redes una foto de un niño en Gaza que está sonriendo, o esta foto de Macurri, de unos niños que se columpian en el cañón de un tanque. Es como que toda la estupidez humana no puede tener la vida, ¿no? Es como que probablemente, más que nuestra estupidez, tendrá que venir un meteorito o algo parecido, ¿no? Para que se detenga la vida, ¿no? No sé, soy bastante optimista en ese sentido. Bueno, gracias Adán, siempre es un placer conversar contigo sobre literatura. Igual, Carlos, creo que habló bastante y nada, muchísimas gracias. Encantado para siguientes ocasiones si te provoca.